maestría centroamericana en sociología, por el programa Perspectivas Interdisciplinarias de las Ciencias Sociales en la región de Occidente y la carrera de Trabajo Social. Tenemos el honor de tener con nosotras y nosotros al sociólogo Roberto Ayala, que es profesor de la Escuela de Sociología y es director de esa misma, de la maestría centroamericana, actualmente profesor, y sus temas de investigación y publicaciones son varios y en distintas vertientes, pero queremos resaltar sus trabajos en torno a la relación marxismo y globalización capitalista. Por su parte, la compañera académica y activista Andrea De Atri, que nació en Buenos Aires, es especialista en estudios de la mujer, es docente, investigadora y hace trabajos en el área de comunicación y es reconocida militante en el movimiento de mujeres en Argentina y a nivel de América Latina. Ella ha dictado conferencias y seminarios también en Europa. Es autora de Pan y Rosas y además pertenece a este movimiento. Y algunos de sus temas de investigación y publicaciones giran en torno a la relación género y clase, como pertenencia de género y antagonismo de clase en el capitalismo. El día de hoy estaríamos tratando una discusión vigente, siempre en el marco del auge que ha tenido el neoconservadurismo en este momento y las formas en que este tipo de pensamiento se ha reeditado en todos los países. Y concretamente esta discusión y este análisis que nos harían las dos personas ponentes giran en torno a la situación de la legislación sobre el aborto en los Estados Unidos y la deriva neoconservadora que anuló la sentencia Roe contra Wade de 1973 y que obviamente es el producto de las luchas feministas en los años 60. Es importante acotar a la estimable audiencia que esta sentencia cubría el derecho al aborto en todo el territorio estadounidense. Entonces iniciaríamos sería así, ¿verdad? La dinámica o la lógica que llevaríamos. Intervendría en primer lugar el profesor Roberto Ayala y en segundo lugar la compañera Andrea De Atri. Y ahí entraríamos posteriormente a un espacio de intervenciones, preguntas, de las cuales Marilyn, Alison y Diana nos estarían trayendo por aquí esas preguntas. También podríamos hacer preguntas, pues nosotras las que estamos aquí dentro de la reunión de Zoom. Entonces, a partir de este momento, adelante, don Roberto. No se le escucha, Roberto. Típico, uno olvida abrir el micrófono. Sí, bueno, en primer lugar, agradecer la iniciativa de la profesora y compañera Esperanza Tacies, ¿no? De la carrera de Trabajo Social, de la sede de Occidente en San Ramón, de la Universidad de Costa Rica, en conjunto con la maestría nuestra en Sociología, de la cual los dos somos graduados, dicho sea de paso, yo también, ¿no? Sí. Y también, por supuesto, agradecer la disposición de la compañera, la profesora Datri, a participar en la actividad. Bueno, recién la conocemos físicamente, pero es una vieja conocida porque los textos de la compañera o profesora Datri se usan en el curso, bueno, los uso en el curso de marxismo, acá, en el tema marxismo y feminismo, entonces hace mucho tiempo. Entonces, es una manera también de agradecer la contribución en ese punto, ¿no? En fin, el tema mío
En fin, creo que ya dije, ya saludé al auditorio, a todas y a todos. Bueno, el tema mío, yo, bueno, voy a tocar algunos elementos básicos de lo que fue esta abolición a finales de junio del derecho federal al aborto en Estados Unidos, pero en realidad me voy a centrar sobre todo en un intento de contextualización en la situación política interna y sobre todo, pero también externa de Estados Unidos, y que da el marco para entender el giro de las circunstancias políticas y culturales en este país y los posibles desarrollos en los próximos meses e incluso años. En primer lugar, habría que decir que, bueno, supongo que la compañera Datli se va a centrar en los temas específicos, entonces yo solo voy a colocar algunos elementos ya muy conocidos, pero de los que conviene arrancar. Bueno, a finales de junio, un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos abolió el fallo anterior, conocido como Roe versus Wade, de 1973, que no exactamente reconocía el derecho de las mujeres sobre su cuerpo y sobre su cuerpo, sino que en realidad lo que el fallo definió hace 49 años, fue que el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo se enmarcaba en una enmienda, la enmienda 14, sobre el tema de la privacidad. Una de esas cosas raras, curiosas del sistema político judicial norteamericano, que utiliza una enmienda rara sobre el derecho a la privacidad para enmarcar algo tan trascendental, no solo para las mujeres, sino para la vida social y el clima cultural, político, ideológico, como el derecho al aborto, ¿no? Fue algo progresivo, pero en realidad fue una medida a medias, ¿no? A medias. Y como se demuestra ahora, frágil. Lo concreto, lo cierto es que en estos 49 años, el sistema político norteamericano no fue capaz, ni hubo voluntad política en realidad, de transformar esta conquista social, este derecho decisivo, en una legislación estable, ¿no? Entonces, y eso incluye al Partido Demócrata, ¿no? Los debates en torno a lo que ha ocurrido luego de, creo que fue el 26 de junio, 24 de junio, del fallo, que ya se conocía, porque había trascendido hacía ya varios meses que la Corte Suprema Norteamericana, 9 individuos, 9 personas, ¿no? Habían decidido ya desde antes que iban a tomar esa decisión, había trascendido. De hecho, la última incorporación a la Corte Suprema, la jueza cuyo nombre no recuerdo en este momento, una católica conservadora, todos los nombramientos de Trump en la Corte Suprema tenían el explícito objetivo de lograr una amplia y sólida mayoría conservadora con el objetivo de derogar Roe Wade, ¿no? Así que había sido anunciado por todas las vías que esto iba a pasar. Después de el nuevo fallo derogatorio, ha habido un intenso debate, información, polémicas, y el mismo señor Biden, presidente de Estados Unidos, salió a ejercer de paladín de la defensa de los derechos humanos y culturales, etcétera, etcétera. Lo que no se dice es, bueno, y como solución para todo, para enfrentar esta ola conservadora, la propuesta del señor Biden, entre muchos otros, es a final de año, que haya elecciones de medio periodo para renovar las sillas del Congreso, votar masivamente a los demócratas.
¿no? No es el momento de ampliar lo que significa votar a los demócratas, ¿no? Está a la vista lo que significan los demócratas cuando están en el gobierno, guerras, políticas económicas neoliberales, etcétera, etcétera. Como me decía un amigo, son básicamente lo mismo que los republicanos, pero con una sonrisa, ¿no? Un poco al estilo Obama, ¿no? El mismo puño de hierro, pero con un guantecito delgado de lana. Pero en el caso específico de la cuestión del derecho al aborto, hay que recordar dos cosas, dos detalles, dos datos que son importantes. Uno, que en 49 años los demócratas no movieron un dedo para transformar en legislación y consolidar el avance del derecho al aborto. Y durante esos 49 años han gobernado la mitad del tiempo y la mitad del tiempo han tenido mayorías parlamentarias. No movieron un dedo. Pero hay otro elemento muy interesante, que es la conocida, la llamada enmienda Hyde, ¿no? Supongo que la compañera Dati se va a referir a eso, así que solo lo voy a mencionar. La enmienda Hyde es otro de esos artilugios curiosos del sistema político y judicial norteamericano. Es una enmienda que se votó en el año 76 por un tal Hyde, ¿no? Que establece básicamente lo siguiente, que no se pueden dedicar fondos federales al financiamiento del aborto, ¿no? Es decir, noten que la enmienda Hyde se vota 3 años después del fallo Roe Wade. El fallo Roe Wade despenaliza el aborto, ¿no? Y la enmienda Hyde lo que hace es prohibir el uso de fondos federales, o sea, Medicaid, seguro para los trabajadores de menor nivel de ingreso y los sectores más pobres, emigrantes, etcétera, etcétera. No, migrantes no, perdón, minorías, que son los principales usuarios de Medicaid, tiene prohibido por la ley, por la enmienda Hyde, recibir fondos federales, ¿no? No se puede dedicar fondos federales para servicios de interrupción del embarazo en Estados Unidos. Y esta enmienda es muy importante, porque es el complemento del fallo Roe Wade, para entender cuál era el panorama antes de junio del 22. El panorama antes de junio del 22 no es que en Estados Unidos las mujeres tenían derecho al aborto. Tenían un derecho nominal al aborto, pero la enmienda Hyde garantizaba que el Estado no ofreciera servicios de interrupción del embarazo seguros, accesibles, ni gratuitos. Gratuitos no, porque en Estados Unidos no es gratuito, pero a bajo costo. ¿Qué significa esto? Que las mujeres de los sectores de bajos niveles de ingresos, trabajadores de mediano y bajo nivel de calificación, una buena parte de los cuales pertenecen a las minorías étnicas, latinos, negros, aborígenes, etcétera, etcétera, en la práctica su acceso al aborto había sido tremendamente dificultado por la enmienda Hyde. Porque al no haber acceso público, entonces había que ir al mercado, al sector privado. Pero en Estados Unidos los abortos siguen siendo muy caros, por lo menos los que se practican en condiciones seguras. Y hay que decir que la enmienda Hyde se vota cada año como parte del presupuesto, ¿no? Y cada año hay que votarla. O sea, en los últimos 46 años se ha votado 46 veces. Y en todas esas votaciones contó con el apoyo mayoritario suficiente del Partido Demócrata. Es más, el señor Biden, presidente de los Estados Unidos, apoyó y votó a favor de la enmienda Hyde durante sus 36 años como senador. Durante sus 36 años como senador, y la apoyó durante los 8 años en que fue vicepresidente de Estados Unidos. Es más, solo cambió su postura en medio de la campaña del 2020 para la presidencia, presionado por los movimientos feministas y los sectores progresistas dentro del Partido Demócrata, y también sectores de izquierda fuera y sectores populares, movimientos de sectores populares fuera del Partido Demócrata. Así que es importante desde ya decir que esta campaña de que la manera de revertir la situación es votar a los demócratas es repetir un guión que ha fracasado durante 49 años y que seguirá fracasando, porque ¿qué sentido tiene perder minutos de esta intervención
señalando lo obvio, que el Partido Demócrata es parte del consorcio que gobierna la plutocrática, el plutocrático sistema político norteamericano. Es mejor dedicar el tiempo a tratar de entender qué significa este fallo. Hasta aquí mis referencias al tema de la abolición del derecho. Le dejo el resto a la compañera Datre. Ahora, el tema acá es síntoma de qué es esto. En primer lugar, no es un rayo en cielo despejado, es un proceso que se viene gestando hace bastante tiempo, el fortalecimiento, desde, por lo menos, desde el gobierno del señor Reagan, cuando el Partido Republicano se alía en la búsqueda de votos con sectores religiosos conservadores o ultraconservadores. Desde aquel momento, hace 40 años, el Partido Republicano se viene moviendo a la derecha cada vez más, y a una derecha no solo política, sino en los valores conservadora. Y bueno, ese proceso ha tenido altibajos, pero la tendencia general ha sido a profundizarse. Y evidentemente todo se agudiza o se acelera desde hace unos 20 años para acá, cuando se articula con el tema del deterioro social en Estados Unidos, ¿no? En los últimos 25 años, 20 años, hemos observado un tremendo deterioro social en Estados Unidos que se profundizó después del 2008 con la crisis financiera y económica mundial que tuvo origen en Estados Unidos. Lo voy a decir rápido porque son 30 minutos, pero Estados Unidos es un... A ver, ¿qué es Estados Unidos hoy? ¿No? Para algunos de nosotros que tenemos cierta edad, yo tengo 64 años, Esperanza es mucho más joven por unos cuantos meses, supongo, y la compañera de Atri se ve como de 40. Así que tenemos todas edad para haber vivido otros tiempos, pero en todo caso crecimos en un mundo donde Estados Unidos era la gran potencia, ¿no? De Occidente, ¿no? El país más rico, más poderoso, económica, política, tecnológicamente, etcétera, etcétera. Hoy hay una situación diferente. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial, económica, tecnológica y militarmente. Digo lo de militar porque es fundamental, ¿no? El capitalismo, las grandes potencias capitalistas, imperialistas, ¿no? El imperialismo se apoya sobre todo en el poder económico. Sin duda alguna, Estados Unidos sigue siendo la principal economía mundial y ese es el fundamento del peso político norteamericano, geopolítico norteamericano. Pero no hay potencia capitalista que pueda sostenerse solo en lo económico. Necesita un poder militar importante. Y el poder militar requiere capacidad tecnológica. Por eso Estados Unidos, aunque haya perdido competitividad en ciertos sectores industriales, sobre todo bienes de consumo, y bienes de consumo y bienes de consumo duradero. Sin embargo, hay que decir, porque lo peor que un analista crítico puede hacer es engañarse sobre la realidad, ¿no? Estados Unidos sigue teniendo una posición ventajosa muy importante en el ámbito tecnológico, de alta tecnología, que es la base de su supremacía militar. Es decir, para los norteamericanos, ¿no? Para las élites norteamericanas, la supremacía tecnológica es fundamental para mantener ventaja militar, y esa ventaja militar opera como un reaseguro de su posición como primera potencia, y también opera sobre su situación económica, ¿no? Su poder económico. Es una articulación dialéctica de distintos factores donde lo fundamental evidentemente es el poder económico, pero que requiere poder militar y ventaja tecnológica. Eso se mantiene por ahora. Además hay que decir que Estados Unidos encabeza una formidable alianza internacional, incluye a las potencias imperialistas menores, pero todavía relevantes de Europa, que en conjunto
no son nada despreciables. Cuidado, porque hay una cierta tendencia en algunos analistas y sectores progresistas a subestimar el peso de Europa, pero hay que decir que, por ejemplo, un indicador que no liquida la discusión, pero que es un elemento, es que Europa en conjunto, antes del rearme que estamos observando en el año presente, después de la incursión rusa sobre Ucrania, antes del rearme europeo de este año, Europa ya dedicaba casi 400.000 millones de dólares en gastos de defensa. Eso, comparado con el gasto de defensa ruso, que era de 65.000 millones de dólares, significa que el gasto europeo superaba en casi 7 veces el gasto ruso en defensa, en armas, ¿no? Eso antes del rearme alemán, ¿no? Que, según anunció el nuevo canciller Scholz, pegará un salto de 100.000 millones de euros, que es una barbaridad, ¿no? En fin, es un elemento también para seguirle la pista. Pero el tema es que Estados Unidos sigue siendo individualmente la primera potencia capitalista mundial, capitanea y subordina a los no despreciables capitalismos europeos, junto con la comunidad anglosajona, que incluye, aparte de Inglaterra, incluye Australia, Canadá, y también incluye aliados como Japón, Corea del Sur, potencias regionales, ¿no? Potencias regionales como Brasil, por ejemplo, que tiende a alinearse históricamente, etcétera, etcétera. Es decir, Estados Unidos sigue. Sin embargo, esa ventaja del bloque hegemónico, esa ventaja del principal bloque capitalista internacional, ha perdido ventaja. Ha perdido ventaja. Estados Unidos, la economía norteamericana, sigue siendo la primera a nivel mundial, pero ha perdido ventaja. Esa pérdida de ventaja ya decide una crisis, decide que el capitalismo norteamericano se encuentra en una situación tambaleante. No, no creo. No creo que el término correcto sea tambaleante, pero la pérdida de ventaja es sensible. El ascenso del capitalismo chino, digamos, del peculiar capitalismo chino, es un desafío real, tanto en lo económico como en lo tecnológico a mediano plazo. Los norteamericanos están profundamente alarmados con el ascenso chino. Y en ese sentido, pues se puede entender las políticas de Obama, ¿no? Que fue quien abrió, digamos, rompió el marco de convivencia con China, más o menos cordial, y abrió un periodo de fortalecimiento, de intento de aislamiento de China. El relevo de Trump siguió con esa política y la profundizó por otra vía, con otras maneras, con otros recursos, y Biden no ha cambiado prácticamente nada de lo que hizo el señor Trump. Los norteamericanos están realmente preocupados. Entonces, hay una pérdida de ventaja económica, productiva, tecnológica y militar, ¿no? Y militar. Lo suficiente como para que esa pérdida de ventaja comience a producir efectos internos en Estados Unidos, ¿no? Es decir, la simple pérdida de ventaja económica, tecnológica y militar tiene impactos dentro de la economía norteamericana, que es una economía que ha vivido durante 70 años por encima de sus posibilidades. Los norteamericanos, apoyados en el señoreaje del dólar como moneda de reserva, en su enorme ventaja militar en Occidente, antes de la desaparición de la Unión Soviética, apoyados en su enorme ventaja científico-tecnológica, que dicho sea de paso se nutre del talento internacional, porque la economía norteamericana es una aspiradora de talento mundial, atrae talento de todas partes del mundo. Un dato interesante y sintomático y decidor es que la mitad de los ingenieros e ingenieras en el Valle del Silicón no nacieron en Estados Unidos. Es una aspiradora a Estados Unidos de talento y tiene una cantidad de recursos en la medida en que es el único país que puede imprimir moneda sin que se desplome su valor. Al contrario, en toda crisis económica y geopolítica, incluso si comienza en Estados Unidos, lo que se observa no es que el dólar se desplome, sino que el dólar se fortalece. Porque en este momento,
En el año 2008, 2009, con la crisis financiera, y en este momento, con la situación que estamos viviendo, alguien podría pensar que el dólar se debilita. No, el dólar se fortalece. Por ejemplo, a costa de Europa, ¿no? El euro, ¿no?, que comenzó valiendo 20% más que el dólar, hoy está casi que en un nivel de paridad con el dólar. O sea, entre muertos y heridos, la primera víctima de las políticas norteamericanas son los europeos. Entonces, hay un deterioro, hay una pérdida de ventaja de Estados Unidos como potencia que impacta sobre las condiciones económicas internas y sobre el nivel de vida de los norteamericanos. Por supuesto, en las condiciones de profunda desigualdad que se han desarrollado en los últimos 25, 30, 40 años, se ha dicho por ahí, analistas norteamericanos, académicos han dicho que Estados Unidos ha retornado a niveles de desigualdad no vistos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es una situación no catastrófica, pero sí muy importante. Y por supuesto, esos niveles de desigualdad y pobreza recaen sobre todo en los trabajadores de menor calificación, de baja y mediana calificación, los más explotados, las minorías étnicas, y también, como parte de eso, buena parte de las mujeres. Entonces, hay en Estados Unidos un incremento muy fuerte de las fracturas. Hay fracturas de todo tipo en Estados Unidos, ¿no? Hay fracturas económicas, hay fracturas sociales, hay fracturas culturales. Por ejemplo, la resistencia de la población blanca a la creciente multiculturalidad y plurietnicidad del país, ¿no? Hay que decir que la prédica de los sectores de derecha conservadora ha calado profundamente en una parte significativa de la población blanca, no solo en la población blanca, pero sobre todo en la población blanca, particularmente la de menor nivel de estudios y de los estados centrales, ¿no?, mediterráneos, que son particularmente conservadores, y que además esta ola conservadora, hay que decir, empalma con una fuerte tradición conservadora religiosa norteamericana que tiene que ver con la influencia del puritanismo. Nunca hay que olvidar que el país fue originalmente colonizado por puritanos que huían de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Inglaterra, etcétera, etcétera. Es una combinación de distintas fracturas que producen tensiones y conflictos, ¿no? Todo el mundo conoce las tensiones étnico-raciales, el problema xenofóbico, la reacción frente a los millones de migrantes, la paranoia que la derecha estimula entre la población blanca, sobre todo de clase media baja y pobre o trabajadora, etcétera, etcétera. No cabe la menor duda de que las prédicas conservadoras han tenido un considerable éxito en una parte apreciable de la población blanca más pobre, trabajadora, también vinculado con el fracaso de las opciones pseudo-progresistas o que estimularon expectativas progresistas, como Obama, el mismo Clinton, ¿no?, el señor Biden con la candidata a la vicepresidencia, la señora Kamala Harris, que estimuló tantas expectativas. Todas esas expectativas. Bueno, y también las representantes progresistas en el Congreso, la señora Ocasio-Cortez y las otras señoras, y el mismo candidato progresista presidencial, ahora se me fue el nombre, ¿no?, que han sido un fracaso y una frustración muy importante. ¿Cómo es que se llamaba el candidato presidencial progresista? Bueno, no importa. Sanders. ¿Perdón? Lo dice por Sanders, Bernie Sanders. Sanders. Y gracias. La gran frustración con Sanders, por ejemplo, alimenta esto, ¿no?, y arroja en los brazos de la derecha conservadora a buena parte de la población blanca y un considerable contingente del proletariado blanco en Estados Unidos, sobre todo el más explotado, y de aquellas industrias en decadencia, etcétera, etcétera. Es una combinación explosiva. El país pierde ventaja geopolítica internacional, se deteriora internamente como consecuencia. El margen que han disfrutado durante 70 años para vivir, ¿no?, del excedente exterior se achica, ¿no?
ya no tienen tanto margen como antes para vivir por encima de sus posibilidades y con cargo a los bolsillos del resto del mundo, y eso se refleja internamente. Hay mayor desigualdad, la pobreza se hace más dura, todavía hay 35, 40 millones de personas sin seguro social público. Es un desastre en buena medida. Todo eso genera muchas tensiones y conflictos, ¿no? También hay problemas regionales. El centro del país desconfía de manera brutal con respecto a las costas, ¿no? Consideran a las costas liberales, judíos, progresistas, secularizantes, y llena de gente de colores extraños, como decía Rubén Blades. Bueno. Las tensiones internas, y eso todo condimentado con el hecho de que hay una derecha religiosa, racista y xenofóbica, armada hasta los dientes. Primero, es un país donde hay más armas que gente. Y ya conocemos también el rollo de las armas en Estados Unidos, pero hay más armas que gente. Y hay mucha gente, se calcula que unos 80.000 milicianos de derecha, armados hasta los dientes, pero 80.000 es solo la punta del iceberg, ¿no? En realidad hay una enorme cantidad de gente de derecha que podría armarse de una manera alarmante en unos cuantos meses, ¿no? Y Estados Unidos vive una situación política interna en que cualquier momento la crisis política y la polarización y los odios, las tensiones se pueden extremar. Da la impresión de que es una especie de volcán a punto de explotar. En los últimos años han habido movilizaciones de la derecha muy agresivas, muy hostiles, y han atacado marchas progresistas, ¿no? Hace un par de años, antes de la pandemia, una manifestante, creo que por derechos de la mujer, no recuerdo, fue atropellada por un tipo de derecha que le pasó por encima en un camión, esos tipos del sur, con la banderita esclavista, etcétera, etcétera. Es un territorio minado, muy tensionado, el norteamericano, muy violento, con mucho odio, mucho sesgo de lado y lado, y en un sistema político muy antidemocrático, plutocrático, en primer lugar, una especie de democracia ateniense, al estilo ateniense, una plutocracia brutal. Hay que decir, solo un dato, que las últimas elecciones costaron $10.000 millones, ¿no? Es decir, el sistema político norteamericano está capturado por el poder del dinero y los grupos económicos poderosos. Hay todo tipo de prácticas antidemocráticas, se restringe el derecho al voto de las minorías, se rediseñan los distritos electorales a voluntad para favorecer a un partido o al otro. Hay una bonapartización del régimen. Primero, hay un giro muy represivo, ¿no? Las marchas de los sectores populares, los trabajadores, los sectores populares y las minorías son brutalmente reprimidas, como hemos visto con el movimiento del Black Lives Matter, pero sobre todo hay una bonapartización ostensiva del régimen político, ¿no? 9 individuos, 9 personas en la Corte Suprema decidieron por millones. Hasta donde yo había visto, en Estados Unidos hay un apoyo mayoritario al derecho al aborto, o por lo menos era así hasta hace unos cuantos años. Bueno, 9 personas deciden por decenas de millones que apoyan el derecho al aborto, ¿no? Entonces hay y bueno, ya se comienza, o sea, hace mucho tiempo que se viene diciendo que la Corte Suprema tiene demasiado poder, pero es un país donde el voto popular no elige el presidente. En las últimas elecciones presidenciales asumió no quien ganó el voto popular, sino el que tuvo éxito en las manipulaciones del colegio electoral, incluso con Bush, en la primera elección de Bush Jr., ¿no? El tarado, no el padre, el tonto, se ganó con un fraude electoral, un fraude, un golpe constitucional en la Corte Suprema, en fin. El deterioro, la pérdida de ventaja geopolítica y el deterioro social interno han agudizado las características antidemocráticas del sistema político, porque es de lógica simple, ¿no? Las políticas neoliberales agudizan la desigualdad, previsiblemente alimentan tensiones y el régimen
reacciona reforzando los mecanismos represivos y de control preventivo, y por tanto lo que tenemos como resultado es un proceso de bonapartización. Es decir, una situación en la cual organismos políticos y judiciales que están al margen del control democrático tienen cada vez mayor peso en la gestión del Estado. Lo vemos también en Costa Rica, no solamente en Estados Unidos, que está pasando en muchas partes. Alison pide la palabra. Se me acaba el tiempo, supongo. Sí, profesor Roberto, si podemos ir llegando a la conclusión. Muchas gracias por toda su intervención. Muy bien. Entonces, decía que obviamente hay una lógica en el proceso. Las políticas liberales aumentan la desigualdad, estimulan las tensiones, previsiblemente los conflictos, y el régimen reacciona anticipándose represivamente, pero no solo en el terreno de la coacción directa, sino institucionalmente, lo que utilizando una categoría marxista muy importante, que es el proceso de bonapartización del régimen. Entonces, para finalizar, yo creo que toda esta situación en Estados Unidos va a tener repercusiones a nivel internacional, porque lo que pasa en Estados Unidos repercute en el mundo, y lo peor es el escenario de futuro a corto plazo, es decir, a final de año hay elecciones. Es muy probable en este momento que los republicanos barran en ambas cámaras del Congreso. Hoy veía en un diario panameño que el apoyo popular a Biden ha caído a 38%, y aunque los demócratas sean solo una variante cosmética, o en las formas, en las maneras con respecto a los republicanos, tampoco sería torpe también decir que da lo mismo. No, efectivamente, las elecciones de medio periodo pueden abrir, el desastre de la gestión Biden puede acabar abriendo el camino a algo bastante peor, porque puede ser peor, siempre puede ser peor, ¿no? Hay bandas fascistas en Estados Unidos, hay sectores en proceso, sectores fascistizantes. Basta ver el episodio del ataque al Capitolio del año pasado, un evento que si hubiera pasado en un país de América Latina, habría salido en todos los periódicos del mundo como expresión del tercermundismo latinoamericano. Entonces son hechos preocupantes. La cosa puede empeorar si la derecha republicana, con el auxilio de la derecha demócrata, también hay una derecha y un sector muy conservador demócrata, logra una mayoría importante a final de año. Lo más probable es que esos sectores avancen ya no sobre el aborto, sino sobre el matrimonio igualitario, sobre el derecho a los anticonceptivos, y vaya a saber en qué otros aspectos dónde va a resonar este cambio en la relación de fuerza y esta ola conservadora en Estados Unidos, que, repito, de alguna manera está dialécticamente vinculado con el tema de la pérdida de ventaja y el relativo deterioro. Finalmente, todo esto ocurre en una situación muy complicada a nivel internacional, ¿no? Con 2 años y medio de pandemia, con la guerra en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania ha aportado la ocasión para que la derecha internacional se reagrupe. Coloco entre paréntesis el juicio sobre la guerra en Ucrania, pero es utilizada obviamente por la derecha, el fortalecimiento de la OTAN, etcétera, etcétera. Y todo eso ocurre en una situación que podríamos caracterizar de crisis civilizatoria. Termino con eso, crisis civilizatoria, en el sentido, por ejemplo, de que vivimos en un mundo donde el capitalismo no tiene futuro. Hay millones y millones de personas en el mundo que comprenden de alguna manera más o menos clara, más o menos confusa, o por lo menos sienten que el capitalismo no tiene futuro, no merece tenerlo, porque no puede dar lugar a un orden social justo, lo cual es muy progresivo. Sin embargo, el derrumbe, el fracaso del llamado, comillas, socialismo burocrático del siglo XX provocó y sigue provocando resonancias, tiene consecuencias muy negativas en el nivel de conciencia de los explotados y oprimidos. Hay un retroceso descomunal en la conciencia social de clase. Es decir, vivimos en una situación en que el presente no tiene futuro, pero el futuro no termina de comenzar a aparecer. El proyecto emancipatorio enfrenta una situación muy complicada,
¿no? Necesitamos reconstruir la idea del socialismo o como quiera que se le llame a un proyecto postcapitalista que en última instancia es el problema que está colocado, y eso es lo que podríamos llamar una crisis civilizatoria, un presente sin futuro y un futuro que todavía no despunta en el presente, con claridad, ¿no? Para algunas y algunos sí, pero para la gran mayoría, para las grandes masas y los sectores, los ciudadanos y la gente de la mayor parte de los países, todavía la humanidad no encuentra una salida al capitalismo. Y esta sobrevida del capitalismo alimenta tendencias deleterias, todo tipo de fenómenos peligrosos, y podríamos terminar con la frase de Rosa Luxemburg, ¿no? Socialismo o barbarie. Si la humanidad no encuentra una salida progresiva, se van creando las condiciones y acumulándose para un retroceso catastrófico. Y a eso es a lo que apuntan gente como Trump, la ola conservadora en Estados Unidos, y en Costa Rica tenemos también nombres y apellidos para esa tendencia, y supongo que también en la Argentina, por ahí anda gente como Milei, que resuena en toda América Latina, y gente peor que Milei todavía, muy conservadora de derecha. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias a usted, profesor Roberto Ayala, y sin más preámbulo, abrimos el espacio a la compañera Andrea de Atri. Bueno, muchas gracias. Desde aquí, buenas noches, supongo que buenas tardes allá en Costa Rica. Quería agradecer a la Maestría Centroamericana de Sociología por la invitación a participar de este panel, y lo primero que tengo que decir en realidad es que fue muy acertada la definición de Roberto como compañera, porque centralmente soy militante, más allá de mis estudios y mi actividad laboral o académica, y además porque la intervención verdaderamente me robó letra. Muchas de las cuestiones que planteó las comparto, y eran algunas de las cosas que quería en este momento traer a este panel. Más allá de que somos compañeros, casi también somos compañeros de generación, no crea que soy mucho más joven. Así que bueno, quería plantear que, así como lo dijo Roberto, desde su irrupción en 2008, con la crisis financiera provocada por la quiebra de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, asistimos a una crisis que, como se menciona aquí en el título de este panel, es una crisis civilizatoria. Ese momento de crisis supone una dislocación de la autoridad del Estado y de los partidos, es decir, que la crisis económica capitalista a la que asistimos es además una crisis social y política. La pandemia de COVID, la actual guerra en Ucrania, como mencionaba Roberto, las catástrofes ambientales. En este momento, por ejemplo, solo mencionar que hoy estoy hablando con compañeros en España que tienen más de 300 muertos por la ola de calor, y muchos de ellos trabajadores que están condenados a trabajar bajo las temperaturas agobiantes que alcanzan casi los 50 grados en algunos lugares, ¿no? Entonces, las catástrofes ambientales, decía, y el anuncio de una inminente crisis alimentaria global, como anunció, no recuerdo si fue The New York Times o The Economist, alguno de los diarios norteamericanos, y estos son algunos de los efectos más relevantes de esta crisis civilizatoria. Entonces, bien podría decirse que asistimos a una época como la que caracterizó Antonio Gramsci y a la que se refirió también Roberto, en donde el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y decía Gramsci, en ese claroscuro surgen los monstruos. Entonces, la irrupción de una nueva derecha, una nueva extrema derecha, es inseparable justamente de esta situación que describimos, donde esos monstruos emergen en estos tiempos de claroscuros. Y en ese marco estamos analizando la avanzada reaccionaria de la Corte Suprema de Estados Unidos contra el fallo Roe versus Wade, que si bien no era una ley, es un fallo de la Corte, por lo tanto, como bien explicaba Roberto, no es la despenalización del aborto no es una ley como en otros países
como la conocemos en otros países, pero sí garantizaba que la práctica del aborto no fuera materia de judicialización, no fuera penalizada. Y ahora la avanzada reaccionaria contra ese fallo abre paso justamente a que pueda penalizarse la práctica del aborto en los estados que lo decidan, los estados de Estados Unidos que así lo decidan. Pero además de la avanzada de la derecha, también tenemos que decir que, digo, quizás para poner un poco de esperanza, tenemos que decir que vienen desarrollándose revueltas y estallidos en países de continentes tan distantes como América Latina o Asia, como vimos recientemente en Sri Lanka, por ejemplo, y como hemos visto en Chile, Colombia, en Ecuador, en distintos países de América Latina, como también crisis políticas de gobiernos en metrópolis imperialistas, como la que estamos viendo en Gran Bretaña, con la renuncia con la dimisión de Boris Johnson, o la que acaba de suceder en Italia en estos días con la dimisión del primer ministro Draghi, ¿no? Entonces, aunque, bueno, y vamos a referirnos a la de Estados Unidos también, ¿no? Aunque el movimiento aún no sea lo suficientemente fuerte, el movimiento por el derecho al aborto en Estados Unidos, como para echar atrás, digamos, el fallo de la Corte, sí creemos también que tiene la vitalidad como para crecer y organizarse en el marco de esta situación norteamericana e internacional, ¿no? Así que yo quiero poner el acento en que esta revisión reaccionaria del fallo de los años 70 que hizo la Corte Suprema recientemente también fue contestada por movilizaciones que vimos recientemente en distintas ciudades norteamericanas, pero también en varias capitales del mundo, entre las cuales una de ellas fue la manifestación que se hizo aquí en Buenos Aires, donde venimos de tener un gran protagonismo en el movimiento feminista mundial por haber conseguido la legalización del aborto a fines del año 2020, ¿no? Entonces, quería señalar que lo más elocuente es que todo esto se desarrolla en el marco de una profunda caída de la confianza de la población norteamericana en las instituciones del régimen. Algo de esto mencionó Roberto, yo quería traerles algunos datos al respecto, porque encuestas que se hicieron recientemente, que medían la confianza de la población en distintas instituciones del régimen, se observa que la valoración favorable cayó significativamente en la presidencia y la Corte Suprema entre 2021 y 2022. Llamativamente, la única de las instituciones que midieron y que no cayó en la opinión de los encuestados fueron los sindicatos, lo cual es muy llamativo en Estados Unidos, que no tiene una tradición de sindicalización, por lo menos en las décadas más de mediados del siglo XX a esta parte, ¿no? Quizás tenga que ver con que justamente esa simpatía por los sindicatos, que no se observa para nada como simpatía por la figura presidencial o por la Corte Suprema, quizás tenga que ver justamente con que expresa algo de esa oleada de luchas por la sindicalización también a la que estamos asistiendo en Estados Unidos y que está protagonizada por una generación muy joven de trabajadoras y trabajadores que además reivindican los derechos democráticos de la lucha antirracista, los derechos democráticos de las mujeres y las minorías oprimidas, y está tratando de organizarse no solo en cadenas, por ejemplo, como Starbucks, sino también en empresas de los multimillonarios más importantes, más grandes del mundo, como por ejemplo en los depósitos, en los locales de Amazon, ¿no es cierto? Bueno, solo el 25% de los estadounidenses cree que la Corte Suprema, según estas encuestas, está haciendo un buen trabajo. Solo el 25%. Y la mayoría cree que esta institución se mueve de acuerdo a orientaciones políticas.
Es decir, que se refuta un histórico discurso del régimen político norteamericano que siempre trata de mostrar a la Corte como apolítica, como neutral y como intachable, ¿no es cierto? Entonces, esta imagen de la Corte ya evidentemente es cuestionada por gran parte de la población. Y este repudio a la Corte está acompañado por un 82% de desaprobación del Congreso y un 59% de desaprobación de la figura presidencial. Claro que en sí mismos estos números no indican la dirección política de este rechazo, ¿no es cierto? Pero sí demuestran que tanto por derecha como por izquierda el régimen político norteamericano está cuestionado ampliamente. Y además no podemos olvidar que mientras en Estados Unidos la Corte le dio un golpe a la despenalización del aborto, en América Latina, como decía antes, venimos asistiendo a un movimiento en sentido inverso, justamente en estos años recientes, ¿no es cierto? Después de medio siglo del fallo Roe versus Wade del año 73, en América Latina se consiguieron conquistas impensadas, como el establecimiento del aborto no punible por causales en Chile, el fallo de la Corte Suprema de Colombia que habilita la despenalización del aborto también en un formato parecido al que existía en Estados Unidos, la despenalización del aborto en México y la legalización de la interrupción, que en México solamente estaba en algunos estados, y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Sin la lucha persistente de los movimientos de mujeres en todos estos países, no hubiera sido posible arrancar estos derechos a los regímenes políticos latinoamericanos, donde sabemos que las iglesias tienen un enorme poder político, económico y cultural, y donde también las nuevas derechas tejieron sus alianzas contra nuestros derechos. Por eso quisiera subrayar, digamos, que la crisis en la que abreva el neoconservadurismo para avanzar en sus ataques reaccionarios contra los derechos civiles y las libertades democráticas es también una oportunidad para la emergencia de nuevos movimientos de lucha que en su defensa, en la defensa de estos derechos civiles y libertades democráticas, incluso avancen más allá de sus propósitos. Entonces quería presentar este doble panorama, también porque pensaba que Roberto iba a ser mucho más, iba a acentuar mucho más el avance del neoconservadurismo y quise traer un poco de esperanza, pero bueno, resultó que su intervención fue muy similar a lo que yo estuve pensando. Entonces, frente al ataque del neoconservadurismo norteamericano, creo que tenemos el desafío de poner en pie un poderoso movimiento de lucha independiente de los partidos del régimen de la democracia imperialista, no solo por la defensa del fallo Roe versus Wade, sino porque se establezca la legalización del aborto, entre otras demandas, ¿no? Entonces, un movimiento que proponiéndose la legalización y abordando la cuestión del aborto como un asunto de salud pública, dispute la simpatía de amplias franjas de la población, poniendo al frente a los sectores más empobrecidos, a los sectores más discriminados y explotados de la clase trabajadora y el pueblo pobre norteamericano, que son las mujeres afroamericanas, las latinas, las inmigrantes, las trabajadoras precarizadas y sin derechos, las víctimas de la represión policial, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los elementos más significativos del reclamo por el aborto en Estados Unidos, y aquí creo que podemos ver las diferencias que hay con respecto a cómo se concibe la lucha y la legalización del aborto en Estados Unidos con respecto a nuestros países, es que en Estados Unidos el derecho al aborto se enmarca prioritariamente como derecho a decidir, ¿no? My body, my choice era una de las consignas de las movilizaciones, tanto en los años 70 como actualmente. Mi cuerpo, mi decisión, my body, my choice. Es decir, como un derecho del individuo a la privacidad de sus decisiones autónomas sobre su cuerpo. Esta concepción liberal enfrenta especialmente la intromisión del Estado y de sus instituciones y reglamentaciones en las elecciones privadas de los individuos respecto de su vida, su cuerpo, etc. Desde un punto de vista, es la misma lógica con la cual
sectores de la ultraderecha y supremacistas blancos norteamericanos reclaman el derecho a armarse en contra del Estado norteamericano. Entonces, es una concepción liberal que bien puede habilitar a la discusión de que el Estado no tiene por qué definir si es legal o no legal lo que yo hago con mi cuerpo, pero también sirve como fundamentación, digamos, para otros motivos absolutamente derechistas. Por eso, el fallo Roe versus Wade, como bien dijo Roberto, que habilitó la despenalización del aborto, no se contrapone con la enmienda Hyde, que fue aprobada por el Congreso norteamericano 3 años después, y que prohíbe el financiamiento federal de los abortos por el programa de seguros de salud del Medicaid. Y el Medicaid está destinado a personas necesitadas, o sea que las personas necesitadas de atención sanitaria sin tener que pagar, no pueden recurrir al aborto. Desde 1973 se votaron 1.338 restricciones estatales al derecho al aborto. Casi un cuarto se promulgaron entre 2011 y 2015, antes de que gane Donald Trump, es decir, durante el gobierno de Barack Obama del Partido Demócrata. El año récord fue el año 2011, con 89 restricciones, hasta que 2021 lo superó con 108 restricciones. Desde fines de los años 70, los grupos neoconservadores atentaron contra clínicas donde se practicaban abortos con bombas, tiroteos contra el personal médico, contra las enfermeras y contra las personas que acudían a solicitar una interrupción del embarazo, y tuvieron víctimas fatales en algunas oportunidades. Sin embargo, como lo adelantó Roberto, el Partido Demócrata, que apeló al apoyo del feminismo y de otros movimientos sociales progresistas en cada una de sus campañas, y lo está haciendo nuevamente en esta oportunidad, nunca legalizó el aborto bajo sus presidencias, ni siquiera aun cuando contó con mayoría en el Congreso. En 2007, durante la campaña presidencial de Obama, Obama dijo que lo primero que haría cuando asumiera sería firmar un proyecto de legalización del aborto conocido como la Freedom of Choice Act. Pero cuando fue electo, consideró que no era una prioridad legislativa. Entonces, el ataque a los derechos civiles y las libertades democráticas no es solo un asunto de la reacción neoconservadora, ¿no? Sino también de llamar a depositar la confianza en las instituciones del régimen administradas por el mal menor del Partido Demócrata y delegar que esos derechos se negocien en el toma y daca de los partidos, de la política, digamos, de los partidos tradicionales imperialistas, lo que solo puede conquistarse, creemos nosotros, con una lucha decidida y una creciente movilización con apoyo popular. Entonces, quería señalar algunos aspectos de cómo fue la lucha en Argentina que me parecen significativos para poder contraponer con esta situación en Estados Unidos. En Argentina, sin obviar la demanda elemental del derecho a decidir, el movimiento de mujeres se planteó el horizonte de que el aborto fuera legal y se practicara de manera segura y gratuita en los hospitales públicos, tanto como en las coberturas médicas privadas. Garantizar el acceso a la información y la educación sexual para decidir con conciencia y con libertad. Establecer el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos en todos los establecimientos del sistema de salud para reducir las tasas de abortos. Y legalizar el aborto, incluyendo su acceso en los hospitales públicos para evitar las muertes por abortos inseguros y clandestinos, fueron los 3 ejes de la lucha motorizada en Argentina. La gratuidad expresa una mirada de clase sobre un derecho democrático que atraviesa a las personas con capacidad de gestar de distintos estratos sociales. Porque, aunque en Argentina carecíamos de estadísticas fiables, digamos, sobre las muertes provocadas por los abortos inseguros, porque la práctica era clandestina, lo que era incontrastable es que quienes engrosaban las cifras de muertes eran las mujeres más pobres de la clase trabajadora.
En Estados Unidos, por el contrario, aún bajo la vigencia del fallo Roe versus Wade, las mujeres más pobres de la clase trabajadora, desocupadas y marginadas del sistema, en su mayoría son afrodescendientes, latinas e inmigrantes, tenían bloqueado, de hecho, aunque no de derecho, el acceso al aborto seguro en las clínicas privadas. Pero además, en Argentina, las masivas movilizaciones, digamos, impusieron no solo la agenda parlamentaria, sino también impusieron la agenda mediática y consiguieron que el derecho al aborto, digamos, se pusiera en debate desde la Cámara de Diputados hasta la cena familiar, desde los talk shows de mayor rating televisivo hasta las escuelas secundarias. Entonces, construir visibilidad para una demanda que durante muchos años quedó estaba circunscripta, digamos, a los pequeños círculos del activismo feminista, ganar el apoyo activo de sectores más amplios de la militancia política, de otros movimientos sociales, de organizaciones, y finalmente conquistar la simpatía, aunque fuera pasiva, de grandes sectores de la población, fue lo que permitió arrancarle, digo entre comillas, al Congreso, no sin dificultades y algunos traspiés, la aprobación de la ley que hoy rige en todo el país, ¿no? En ese largo proceso de organización y lucha de nuestro movimiento, la Iglesia Católica, que apoyó la dictadura militar en Argentina y cuya jerarquía fue cómplice de los crímenes del terrorismo de Estado, fue fácilmente identificada como un enemigo de los derechos de las mujeres y las personas LGTBI. Pero la Iglesia, además, por decretos heredados de la dictadura y que no han sido removidos por ningún gobierno democrático posterior, recibe subsidios millonarios del Estado argentino y goza de enormes prebendas y privilegios. En 2018, cuando se trató por primera vez el proyecto de legalización del aborto en el Congreso Nacional, la Iglesia recibió por parte del Estado, solamente ese año, partidas que representaban el 10% del presupuesto nacional. Los partidos políticos tradicionales del régimen mantienen estrechos lazos con la Iglesia Católica y esta a su vez participa activamente en los programas asistenciales de los gobiernos para contener las situaciones de pobreza más extrema y así evitar la posibilidad de estallidos sociales. Desde la caída de la dictadura militar en 1983, la Iglesia se opuso con manifestaciones callejeras, desde los púlpitos, desde los medios de comunicación y mediante el lobby parlamentario también, a la ley de patria potestad compartida, al divorcio, a la educación sexual integral, a la ley de matrimonio igualitario y la última, a la legalización del aborto. Pero mientras la Iglesia Católica fue perdiendo influencia en la población, digo, y su sostenimiento más bien se explica sobre todo por su intrincada relación económica y política con el Estado y el régimen, por abajo fueron creciendo las iglesias evangélicas, mayoritariamente pentecostales. En los últimos años, estas expresiones religiosas cristianas se expandieron también en el ámbito político, con partidos y representación parlamentaria. No solamente en Argentina, ¿no? Lo vemos en muchos países de América Latina, y Brasil es uno de los exponentes más importantes de este avance de las iglesias evangélicas pentecostales en la política, porque además la bancada evangélica en Brasil fue fundamental para el golpe institucional que le dieron al gobierno de Dilma Rousseff, ¿no es cierto? Y al apoyo que tiene el gobierno de Bolsonaro. Entonces decía que esta expansión con partidos y representación parlamentaria también incluye participación en organismos estatales y fuerte presencia en las políticas de asistencia social de los distintos niveles del Estado, desde los ministerios nacionales hasta los municipios. Y más recientemente emergieron las tendencias neoconservadoras reaccionarias del libertarismo, como este representante Javier Milei, que nombró Roberto, que en Argentina tienen la particularidad de asociarse a siniestros personajes que reivindican el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar en Argentina.
Entonces, esta nueva derecha tiene en común con los fundamentalismos religiosos y con los sectores reaccionarios del evangelismo y de la Iglesia Católica el antifeminismo, ¿no? Con representantes políticos que se expresan en los medios de comunicación de masas y otras figuras activas en redes sociales, influencers, jóvenes, que buscan justamente influenciar a la juventud. Estos sectores establecieron un discurso en el que el feminismo y lo que ellos llaman la ideología de género y la misma ampliación de derechos representan los principales enemigos que hay que destruir. Entonces, ante las limitaciones de adhesión que tienen actualmente los discursos religiosos, especialmente en las clases medias urbanas, donde también se disputan las ideologías progresistas, las corrientes neoconservadoras ensayan nuevos discursos, ¿no? Diferentes a los viejos discursos reaccionarios religiosos, nuevos discursos pseudocientíficos para oponerse al derecho al aborto, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Aunque la tendencia es más bien la de ejercer la provocación, digamos, y la ridiculización antes que la argumentación y el debate, ¿no? Y a pesar de la fuerza de estos enemigos, de nuestros derechos y de nuestras libertades, con nuestra organización, me refiero al movimiento Mujeres, ¿no? Y con nuestra lucha hemos conseguido que el Congreso legalizara el aborto en Argentina. Ese triunfo no se construyó de la noche a la mañana. El movimiento de mujeres de Argentina tiene una larga historia que en las décadas más recientes encuentra un punto de referencia en las movilizaciones contra la impunidad de los crímenes de la dictadura militar genocida de los años 76-83. La lucha de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, fueron un marco en los años 80 en el que los derechos sexuales y reproductivos pudieron ser presentados también como derechos humanos, ampliando, digamos, la base del activismo que en un principio se reducía a pequeños grupos feministas. Enseguida, desde los mediados de los años 80, la Organización Anual de Encuentros Nacionales de Mujeres en distintos puntos del extenso territorio argentino ampliaron aún más la participación activa de las mujeres de sindicatos, estudiantes, mujeres de organizaciones sociales y políticas. Y esta transversalidad de sectores activos también propició una ampliación de la agenda feminista, digamos. En los debates de los encuentros nacionales de mujeres se cruzaban los derechos de las mujeres trabajadoras, la denuncia de las políticas de ajuste de los gobiernos neoliberales sometidos al Fondo Monetario Internacional, la exigencia de visibilización de las lesbianas, la incorporación de las mujeres transexuales al movimiento, el derecho al aborto y la denuncia de la feminización de la pobreza. En 2015, ya para acortar la historia, digamos, un poco más rápidamente, así no me extiendo demasiado, una serie de femicidios que ocurrieron en pocos días hicieron estallar la bronca espontáneamente y el hastío con la violencia contra las mujeres. Y eso dio origen a las movilizaciones en todo el país que reunieron a 1 millón de personas bajo la consigna de Ni Una Menos, y que también se hizo conocido a nivel internacional, digamos, ¿no? Y de hecho hay movilizaciones por Ni Una Menos en otros países, no solamente de América Latina, sino también en algunos países europeos. El movimiento por el derecho al aborto se expresó también en estas manifestaciones, denunciando al Estado como el principal femicida por ser responsable de cientos de muertes anuales de mujeres por los abortos clandestinos, por no legalizar el aborto. Entonces, las movilizaciones de Ni Una Menos le abrieron paso, poco tiempo después, a lo que fue conocido internacionalmente como la Marea Verde, cuando surgió la posibilidad de debatir el proyecto de legalización del aborto en el Congreso por primera vez en la historia del país. En esos últimos 20 años, entonces, hemos construido, y ahora sí voy a referirme más específicamente a nuestra actividad militante, hemos construido nuestra corriente feminista socialista Pan y Rosas, que comenzó con un pequeño grupo de no más de 30 compañeras jóvenes, estudiantes universitarias, y hoy es una corriente de miles de trabajadoras, estudiantes, amas de casa, compañeros de la diversidad sexual, mujeres negras de pueblos originarios, inmigrantes, y estamos en Argentina, pero también en Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela, México, también allí en Costa Rica, nuestras compañeras,
Tenemos compañeras en España, Francia, Italia y Alemania, y recientemente nos lanzamos a la aventura de construir nuestra agrupación Bread and Roses en Estados Unidos al calor de las movilizaciones y la organización de la juventud por el derecho al aborto. Nuestra militancia en el movimiento obrero, entre jóvenes y estudiantes en situación precaria, en los barrios pobres, nos ayudó también a poder combatir los prejuicios y conquistar amplios sectores para sumarse a la lucha por el derecho al aborto. Cada vez que dirigíamos una lucha de la clase trabajadora, formábamos comisiones de mujeres. Estamos en la primera línea de la lucha por los derechos democráticos, en esta democracia para ricos, donde verdaderamente los derechos democráticos están permanentemente amenazados, como decía Roberto. También luchamos por los derechos sindicales de las trabajadoras, que constituyen la mayoría de los trabajadores precarios en Argentina y en el mundo, y el sector más pobre de la clase trabajadora, pero el horizonte de nuestras luchas es la transformación radical de esta sociedad patriarcal capitalista que se basa en la explotación y en la opresión de millones de seres humanos. No es casualidad, creo, y con esto ya voy terminando, que el emblemático pañuelo verde que identificó la lucha por el aborto legal en Argentina durante tantos años, hoy lo hagan ondear las afroamericanas, las latinas y todo el movimiento que repudia la resolución reaccionaria de la Corte Suprema norteamericana. Del sur del continente hasta el puente de Brooklyn, las experiencias de lucha se transmiten, se funden, se anudan. Y con esto termino. La escritora feminista francesa Simone de Beauvoir decía: no olvidéis nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos. Deberéis permanecer alerta durante toda vuestra vida. Y hoy, creo yo, no es apenas una crisis política o una crisis económica, estamos en tiempos de crisis civilizatoria. Como decíamos antes, el viejo mundo se muere más lentamente de lo que quisiéramos y el nuevo tarda en aparecer mucho más de lo que quisiéramos, pero sabemos que en ese claroscuro surgen los monstruos, pero también sabemos que desde esas grietas en las que permanecimos alertas, es nuestra obligación emerger para dar decididamente también nuestros combates. Muchas gracias. A ustedes son las gracias por habernos accedido a nuestra invitación. Quería saber si había alguna pregunta del auditorio y si no, tenía yo la propuesta de que hiciéramos, bueno, yo en realidad sí tenía un comentario que me voy a permitir hacerlo, disculpen. Es en relación con este tema de la crisis civilizatoria y de uno de sus rasgos más preocupantes, que es la incapacidad que muestran los mismos sectores que sufren las consecuencias para emitir una praxis, un discurso y una acción, ¿verdad? Eso obviamente no incluye a grupos como Pan y Rosas ni eso, ¿verdad? Sino en general, ¿verdad? Como si hubiésemos perdido el sur. Creo que ese es uno de los rasgos más fuertes, mientras que por el otro lado, esta derecha radicalizada de la que hablan los dos, la compañera expositora y el expositor, sí es muy evidente y sí han tenido una capacidad incluso de mutar, de parecer otra cosa, como Chávez, ¿verdad? Que no queda muy claro. Nos queda muy claro a nosotros, pero a la gente de los sectores populares en Costa Rica no. Entonces, esta deriva, preguntaba yo y quería escuchar una respuesta, si ustedes lo tienen a bien, ¿verdad? Si esta crisis civilizatoria y que lleva, digamos, aparejada lo que vamos a llamar la deriva neoconservadora, no revela también una incapacidad de los sectores que estamos sufriendo la opresión de responder, ¿verdad? Que es lo más preocupante, que los procesos de resistencia anteriores son los que están siendo derrotados, como en el caso de las mujeres feministas en los Estados Unidos, que en los 60 y 70
fueron acumulando imaginarios, acumulando repertorios para alcanzar derechos, ¿verdad? Como el que hoy pues han perdido. Y digamos, en el discurso no se responde, por ejemplo, este punto de que al prohibir la interrupción del aborto, la interrupción del embarazo, lo que se hace es condenar a las pobres a morir, porque las mujeres van a seguir abortando, y eso es lo que los neoconservadores pues no quieren escuchar, ¿verdad? Aquí en Costa Rica se niegan a la norma técnica que ya está contemplada en el Código Penal, y ellos pues se niegan alegando que es matar niños y niñas, que es una masacre, y cuando uno les dice, mire, pero por Dios, dice usted que una niña de 10 años violada tiene que parir porque usted dice, y entonces ellos se responden, bueno, no, que es porque Dios así lo indica, ¿verdad? O que una mujer con riesgo de perder la vida tendría que no poder interrumpir el embarazo. El caso de Costa Rica sí está contemplado este tipo de interrupción terapéutica, pero por ausencia de una norma técnica que la regule, ningún profesional en salud se atrevería por una posible consecuencia, y ahí estamos. Entonces, daríamos 5 minutos, no sé, Alison no me ha interrumpido, ni tampoco Marilyn, ¿verdad? Para decirme que hay preguntas, entonces daríamos 5 o 10 minutos a cada compañero para su cierre, a la compañera y al compañero, disculpen. Y empezaríamos con Andrea, porque antes empezó Roberto. Sí, más breve que eso, más breve que 5 minutos, porque la discusión es lo suficientemente compleja, digamos, como para hacer una charla entera específicamente sobre ese tema, ¿no? Es decir, es un problema de falta de resistencia o de debilidad en la resistencia de los movimientos sociales y de los sectores explotados y de las clases subalternas, o qué es, ¿no? Yo creo que estallidos, revueltas, movilizaciones, huelgas, incluso procesos huelguísticos, no han faltado en los últimos años. La pandemia ha sido un golpe importante para los procesos de movilizaciones, pero en el medio de la pandemia vimos las grandes revueltas en el propio corazón del imperialismo norteamericano por el asesinato de George Floyd, ¿no? Pero creo que hay que preguntarse de qué manera actúan las direcciones políticas de esos movimientos. Y en general, las direcciones políticas de esos movimientos actúan en el sentido inverso, en el sentido de desmovilizar. Veamos si no lo que está pasando en Chile, donde Boric asumió con una expectativa enorme y hoy su nivel de popularidad ha caído drásticamente, y que bueno, ha sido uno de los factores fundamentales, digamos, para sacar de la calle al enorme movimiento que había habido en Chile contra el régimen pinochetista que fue profundizado, continuado, digamos, por los gobiernos democráticos, liberales, democristianos, etc. Veamos, sino Bolivia, donde el pueblo se movilizó y enfrentó en las calles, poniendo los muertos al golpe institucional. Ahora no me acuerdo el nombre de la que se autodenominó presidenta, y sin embargo fue llamado a abandonar las calles y abandonar la lucha y a reconducirse dentro de los parámetros institucionales por el propio Evo Morales y el MAS. Bueno, y así podemos dar muchísimos ejemplos, ¿no?
ocurre esto que en Argentina también. En Argentina hubo, en el gobierno de derecha de Macri, cuando intentó avanzar con una reforma de las jubilaciones, de las pensiones, en el Congreso, con una ley en el Congreso, hubo una enorme movilización que fue enormemente reprimida, con la participación de miles de personas y además con el apoyo pasivo desde sus casas de otros miles que salieron a repudiar la represión con cacerolazos y sin embargo, el kirchnerismo, digamos que en ese momento era la oposición, llamó a hacer una campaña cuyo lema era, esto fue a fines del 2017, en el 2019 teníamos elecciones, y el lema del kirchnerismo fue ¡ay 2019! Es decir, nos tenemos que quedar quietos y callados y votar bien, es decir, votarlos a ellos 1 año y medio después. Y es lo que dijo Roberto y que yo también señalé, que hace el Partido Demócrata. Y ahora está llamando Biden a no movilizarse o a no prestarse a provocaciones en las movilizaciones, etc. Unos minutos antes de que empezara esta charla, la detuvieron a Ocasio Cortés, que estaba en una manifestación contra el fallo de la Corte Suprema, sin embargo, llama a que quienes repudian el fallo de la Corte expresen su repudio votando al Partido Demócrata en las próximas elecciones. Entonces, pensar que el problema es que la gente no lucha o que los movimientos no están a la altura, digamos, del ataque, me parece que es una cuestión un poco más compleja como para poder extenderme mucho más, pero lo que quiero señalar es esto, ¿no? Que las direcciones de los movimientos de masas, de sectores de masas, digamos, justamente la particularidad que tienen es que son los encargados de ponerle un límite a las expectativas y los encargados de disciplinar a los sectores más revoltosos, digamos, o que intentan avanzar en la lucha por sus demandas de una manera que no es por los canales institucionales del régimen democrático capitalista. Le daríamos el espacio al compañero Roberto Ayala para su cierre. Y bueno, si uno tuviese la respuesta para esa pregunta de clásico qué hacer, la empaquetaría, la patentaría y seguro me vuelvo millonario, porque ¿no? Hay que ser prudentes porque se trata de... hay mucha gente en el mundo que interviene en los procesos sociales de lucha, que es la clave, como dijo la compañera Datri. Hay que comenzar y terminar diciendo que la clave para superar esta situación es la acción directa de los sectores populares, de los trabajadores, de los explotados y oprimidos, ¿no? No hay otra. No hay nada nuevo bajo el sol en ese sentido. Pero esa acción, esa movilización social, no basta con que exprese malestar y descontento. Tiene que avanzar en la acumulación de organización y de reconstrucción de la conciencia. Yo insisto, me parece que es un debate muy importante en los sectores de la izquierda, política, cultural, social, académica, el problema del tremendo retroceso en la conciencia social de clase que significó el desastre de la burocratización y el derrumbe de los países postcapitalistas a finales del siglo XX, ¿no? Es un fenómeno, un evento que sigue proyectando su sombra sobre el presente. Por eso el tema de la crisis civilizatoria no es solo crisis capitalista, es crisis del proyecto emancipatorio también. Y por eso la tarea general, pero eso hay que traducirlo en acciones concretas y iniciativas concretas, es reconstruir el proyecto emancipatorio, volver a explicar el socialismo. Por ahí veía un artículo, una charla de la compañera Bregman de Argentina también, con ese título de volver a explicar el socialismo.
hay que reconstruirlo, hay que abrir, hay que debatir, me explico, es decir, no basta, por supuesto que la base es la movilización social, pero a esa movilización social hay que acompañarla con mucho debate, con mucha educación, con argumentos, con construcción, ¿no? Elaboración política, etc. Yo creo que uno de los problemas fundamentales es entender lo que está pasando. Veo muchas declaraciones voluntaristas, por ahí hay mucha gente publicando cosas, y veo mucha declaración voluntarista, a veces muy esquemática. Creo que hay sectores de la izquierda política, académica, que recurren a esquemas muy doctrinarios, muy esquemáticos. Creo que se piensa menos de lo que se necesita. Creo que hay que entender la situación que estamos viviendo, ¿no? Tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Yo creo que en Estados Unidos el problema es muy grosso, muy complejo, porque está asociado a la decadencia, a la pérdida de ventaja. Decadencia en el sentido de pérdida de ventaja. Hay que ser ciudadano norteamericano para entender, hay que ponerse en la piel para entender el terreno abonado que encuentra la propaganda del nacionalismo imperial, ¿no? Hay que entender que ser ciudadano norteamericano es estar sujeto a la propaganda permanente del nacionalismo imperial. Entonces es gente que ha sido educada, y no me refiero solo a la población blanca, hay que tener en cuenta de que la pobreza entre los negros es de 27%, o era antes de la pandemia, y entre los latinos 31, 32%. Es decir, hay una burguesía negra, hay una burguesía latina y una clase media también. Sectores que también, ojo que en las manifestaciones que celebraron la abolición la derogación de Roe Wade, también había gente negra y también había muchas mujeres. Entonces, es la promoción del nacionalismo imperial, por un lado, y por otro lado, las dificultades concretas que se sienten en Estados Unidos producto de la pérdida de ventaja, y eso abona el terreno para la propaganda de la derecha conservadora, que no es solo republicana, que también está instalada en el Partido Demócrata, ¿no? Por eso Biden llega con unas grandes expectativas. Yo creo que en América Latina y en Costa Rica había mucha gente con expectativas, no se sabe de qué se supone que iba a cambiar el señor Biden, ¿no? O los demócratas, o los próximos demócratas. Entonces, en ese sentido, en el caso de Estados Unidos, me parece que hay un elemento peculiar que tiene que ver con esto de la pérdida de ventaja, y la decadencia en el sentido de pérdida de ventaja, y que le permite a la derecha hacer un discurso que aglutina, que aprovecha los temores, ¿no? La paranoia, etcétera, etcétera. Fuera de Estados Unidos, porque es importante, yo no pretendo sonar pesimista, pero me parece que es importante caracterizar el fenómeno. Y el fenómeno no es solo en Estados Unidos. Hay una ola conservadora en el mundo, basta con citar a la señora Le Pen, ¿no? Por ejemplo, en Francia, el mismo Putin en Rusia. Hay una ola de xenofobia ultraderechista en toda Europa, en todos los países de Europa Occidental. Hay partidos de mayor o menor importancia, pero que figuran en los parlamentos, partidos xenofóbicos, ultraderechistas, y crecientemente conservadores. Incluso la socialdemocracia europea se está reorientando hacia un discurso conservador en materia de migrantes, en materia de seguridad interna, el rearme, ¿no? La socialdemocracia sueca, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Para no hablar de la moribunda socialdemocracia francesa y en breve la española. Entonces, bueno, volviendo a América Latina y específicamente en Costa Rica, bueno, conocemos perfectamente en las últimas 2 elecciones en este país, ha habido expresiones electorales muy conservadoras que disputaron la presidencia. Y podemos ver otros casos en América Latina. El fracaso si Boric fracasa en Chile,
cualquiera que sea la definición de fracaso de Boric, podemos contar con que la derecha va a tratar de primero, crear las condiciones, favorecer el fracaso y además aprovecharlo. Entonces, me parece que vivimos una situación a nivel internacional de polarización, porque como decía Andrea, hay luchas por todas partes, movimientos sociales que resisten, lo cual supone una gran polarización, pero decía, repito, es importante que logremos avanzar, ¿no?, en el trabajo, en recuperar la conciencia social de clase, porque de lo contrario hay un desgaste permanente, luchas permanentes, pero no se avanza. Entonces, en el caso de Estados Unidos, vemos, por ejemplo, que, volviendo al tema del aborto en Estados Unidos, es importante marcar que, porque a veces no queda del todo claro, la abolición del derecho al aborto no elimina el aborto. Aborto va a seguir habiendo. Lo que desaparece es el aborto seguro, legal, accesible, ¿no? Y como decía la compañera Datri, eso va a matar mujeres y va a dejar serias lesiones. Entonces, sí, un elemento que se me estaba quedando fuera del radar, ya me acordé. Sobre las salidas. Para mí, una clave fundamental del tema que hoy nos convoca, o sea, para mí, obviamente, el tema del aborto es un problema fundamental por sí mismo, pero también en relación con la problemática de los movimientos populares y la lucha anticapitalista, etcétera, etcétera, como parte de ese fenómeno. Entonces, uno de los problemas centrales que tenemos en muchas partes de América Latina es que sectores del electorado se inclinen o se dejen seducir por propuestas de derecha, sectores conservadores tradicionales. En Costa Rica se suele decir, ¿no?, que el éxito y la penetración de las iglesias evangélicas en los sectores populares es prácticamente casi imposible el trabajo de los sectores de izquierda, progresistas, etcétera, etcétera. Parte del problema, en mi opinión, es que hay que tratar de vincular la lucha por los derechos humanos y sociales, como el aborto, con el resto de las luchas populares, ¿no? Es necesario articularlo con el resto de las luchas populares. Y parte de ese proceso es, por ejemplo, una campaña de sindicalización, sobre todo en un país como Costa Rica, donde los niveles de sindicalización son mínimos y prácticamente inexistentes en el sector privado, ¿no? Pero una de las maneras de contrarrestar la penetración de la derecha religiosa en los barrios populares es vincular, ¿no?, luchas como el aborto con las demás reivindicaciones de los trabajadores y los sectores populares, ¿no? Y parte de ello una campaña de sindicalización, ¿no?, para fortalecer ese vínculo. Es la manera de contrarrestar la penetración y el peso de los sectores conservadores en los barrios obreros y populares, ¿no? Bueno, lo dejo por acá. Como decía la compañera Datri, hay muchos más aspectos, pero básicamente eso. Es que tenemos dos preguntas y no venían del Facebook Live. Entonces, una la recogieron las compañeras Alison y Diana y la otra la recogí yo. Esta es para la compañera Teatri y la otra entendí que era para Roberto Ayala. Entonces, con eso sí cerraríamos. Voy a decir la pregunta para la compañera Andrea Teatri. Miriam Berman ha dicho recientemente que es necesario volver a explicar el socialismo. Qué barbaridad, se me metió un chat ahí. No es hoy más que nunca necesario pensar el proceso de transición al socialismo. ¿No será ese el núcleo para hacerlo morir lo viejo y nacer lo nuevo? Y doy el pase a Alison y Diana para que hagan la de Roberto Ayala. Claro,
Mediante el Facebook de la Asociación Centroamericana de Sociología, nos comenta María Angélica Pauné que la narrativa neoconservadora no es nueva, persiste con mayor fuerza. Entonces plantea la consulta: ¿será que hay que trabajar una narrativa más clara desde el movimiento que se reivindica la no penalización del aborto? ¿O será que hay que revisarla críticamente? Entonces esperamos la respuesta también de Roberto. Adelante, compañera de antes. Sí, yo creo que tenemos coincidencia en casi todas las posturas que se fueron expresando tanto en las ponencias como recién en la última intervención. Creo que la cuestión es frente a la sombra, digamos, que aún carga la humanidad sobre sus espaldas de la enorme traición que significó el estalinismo para las banderas socialistas y la derrota a la que llevó a la clase obrera mundial con la imposición del neoliberalismo, la derrota de sus organizaciones proletarias e incluso el retroceso enorme en la conciencia de clase, tienen que ver justamente con direcciones políticas de la clase obrera que llevaron en ese sentido, digamos, ¿no? que cometieron una traición política a su propia clase. Es decir, que la última gran derrota de la clase obrera, a diferencia de las anteriores, que fueron las dos grandes guerras mundiales, no es una derrota física ni perpetrada, digamos, por la guerra, por las burguesías nacionales, sino que es una derrota que surge desde su propia interior, que surge de sus propias organizaciones obreras, ¿no? Sus propios sindicatos y sus burocracias sindicales, sus propios partidos socialista y comunista, que fueron los que se plegaron con armas y bagajes a la imposición del neoliberalismo y al gobierno de los países imperialistas donde se aplicó el neoliberalismo, como Francia, en España, el PSOE, en Francia, el Partido Socialista, y a la burocracia de los países de la ex Unión Soviética, que se pasaron con armas y bagajes también a la esfera, al campo, digamos, del capitalismo mundial. Entonces, eso es una gran derrota, que no es una derrota solamente, que no es una derrota física, decía, pero que es una derrota moral importante para la clase trabajadora. Y los revolucionarios debemos discutir de alguna manera o rediscutir que el socialismo no era eso, para poder entusiasmar con la perspectiva de una sociedad donde verdaderamente estén eliminadas todas las formas de explotación y de opresión que el capitalismo no hace más que, no tiene más que ofrecer que eso, ¿no? Entonces, yo creo que que la visión de que el capitalismo no es el sistema que nos va a brindar un futuro de rosas, creo que eso ya está ganado por el propio capitalismo, digamos, ¿no? La pandemia creo que aceleró esa crisis y aceleró la posibilidad de nuevas maneras de pensar de las masas, y de que el capitalismo no va más. Es más fácil pensar que el capitalismo no va más, como decía Roberto al principio, que pensar y entonces qué. Pero no debemos desdeñar que a pesar de esa dificultad para pensar entonces qué, producto de toda esta derrota infringida con la colaboración de todas las direcciones políticas sindicales políticas del movimiento obrero, no podemos desdeñar que los jóvenes en Estados Unidos, por ejemplo, tuvieron gran simpatía por la candidatura de Bernie Sanders, que por más que fuera un ala del Partido Demócrata, hablaba
hablaba del socialismo y hablaba de que en Estados Unidos tenía que ser socialista. Entonces, yo no digo que Bernie Sanders era socialista, no, por supuesto, pero quiero decir que una juventud en Estados Unidos hoy se esté planteando que hay que organizarse por los derechos sindicales y que quieren de alguna manera imaginan una cierta sociedad socialista, socialdemócrata, digamos de su manera, es un gran cambio en la manera de pensar. Y nosotros como revolucionarios intervenimos sobre la realidad activa, digamos, o sea, tenemos una participación activa para influenciar para un lado o para el otro, y no somos meros espectadores. Entonces, en ese sentido, creo que son las palabras que citó Roberto de Miriam, de la diputada Miriam Bregman, que plantea así: nosotros, frente a la crisis capitalista, los socialistas tenemos que disputar cuáles son las salidas. No tenemos por qué resignarnos a que la relación de fuerzas siempre es negativa. Nosotros tenemos que ser parte de cambiar esa relación de fuerzas, tenemos que ser actores en el cambio de esa relación de fuerzas. Y bueno, no sé, en este momento, por ejemplo, hay un gran debate internacional, pero también en Argentina, porque ustedes saben que en Argentina estamos atravesando en este momento una crisis descomunal, con una inflación que se calcula que a fin de año va a llegar a los 3 dígitos, y una de las disputas, una de las discusiones, digamos, y debates que están en el candelero es el tema de la desocupación, enorme desocupación, el 40% de la población bajo los índices de pobreza, trabajadores que trabajan, no están desocupados, pero cuyo salario es por debajo del nivel de pobreza de la canasta básica. Y bueno, disputar que es posible, por ejemplo, repartir las horas de trabajo, reducir la jornada laboral y repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin tocar el salario y tocando los intereses de los capitalistas, es una idea, por ejemplo, motora para despertar a la lucha, que en última instancia es una lucha contra el poder de los capitalistas y contra el Estado capitalista que garantiza sus ganancias. Digo esto como un ejemplo, pero quiero decir que plantearse permanentemente cómo actuar en la transformación de la relación de fuerzas, y la relación de fuerzas es desfavorable, es una obligación de quienes nos consideramos revolucionarios y que aspiramos a que verdaderamente, como dijo Roberto, la dicotomía entre socialismo y barbarie no termine en barbarie como la que augura el capitalismo, ¿no? Hoy con guerras, hambrunas, cambios climáticos que auguran incluso la extinción de toda vida en el planeta, ¿no? Creo que por ahí pasa, digamos, lo que consultaba la compañera o el compañero sobre lo que dijo Miriam, en el sentido de que las ideas del socialismo tienen cada vez más vigencia, y contradictoriamente, a pesar del avance de la derecha, yo reconozco, obviamente, ¿no? Del avance de la derecha, la aparición de tendencias bonapartistas, todos los elementos de las monstruoso, digamos, que da este tiempo de que lo viejo no muere y lo nuevo no nace. Pero también en esa crisis también hay otros elementos en sentido inverso o en sentido contrario, y es nuestro deber alentarlas, estimularlo y conducir esas tendencias, digamos, hacia una perspectiva superior. Sí, bueno, con el tema de las narrativas, bueno, uno parte de que la forma de explicar la situación siempre puede ser mejorada. Es algo en lo que hay que siempre trabajar, ¿no? De cómo mejorar y adecuar a las condiciones nuestras, las condiciones en que
actuamos, la forma de comunicar, ¿no? Que no es la misma de Estados Unidos, que no es la misma de la Argentina, porque la Argentina tiene características sociales, culturales muy específicas. Nosotros en Costa Rica o en Centroamérica, en cada una de las sociedades de América Latina, hay que encontrar la forma más adecuada de articular los argumentos, ¿no? Ahora, hay que tener, sí, una cuestión clara. Hay que tener claro en qué situación estamos operando a nivel general, a nivel internacional y a nivel específico. Entonces, una cuestión que es importante tener claro, me parece, es que no hay que dejarse impresionar demasiado por el momento que estamos viviendo. Ojo, cuidado, ¿no? Sí, bueno, pasó lo de la abolición del derecho al aborto, que ya venía anunciado. Hemos visto el éxito electoral de la señora Le Pen en Francia. Hemos visto el éxito que tiene Putin en Rusia en los últimos 20 años, que también es un tipo conservador y nacionalista, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que decir que no es el peor momento en la historia de la humanidad. Si estuviéramos viviendo en el año 1937, estaríamos a 2 años, estaríamos en medio del éxito del fascismo en buena parte de Europa, Hitler, Mussolini, etcétera, etcétera, y el avance de la derecha, de la ultraderecha en Francia, y parecía que era el fin del mundo. Y sin embargo, acá estamos. Este no es el fin del mundo, no es el fin de la historia. Hay un golpe que hay que asimilar, que hay que entender por qué pasó, y yo creo que las intervenciones de hoy apuntan en ese sentido, y en eso hay que marcar la responsabilidad del Partido Demócrata, ¿no? Y de los sectores que llaman a confiar en el Partido Demócrata en Estados Unidos, que es buena parte de la explicación de por qué pasó lo que pasó con el tema del derecho al aborto, pero hay que decir que, que esta polarización social, que hay que remarcar, por un lado hay la ola conservadora, por otro lado hay múltiples luchas en los diversos países, ¿no? Ecuador, una vez Ecuador, después Chile, después Colombia. En este momento Panamá está totalmente paralizado en la región nuestra. Totalmente paralizado. Hace 2 o 3 semanas que el país está paralizado, ¿no? Por grandes protestas. ¿Qué es lo que tienen en común todas, en distintos grados? Los problemas de conciencia política, de claridad con respecto al proyecto, a una salida progresiva históricamente, ¿no? Este es el problema. La gente sale, pelea, se organiza, ¿no? Resiste. En Costa Rica, nosotros en los últimos 20 años se han dado movimientos sociales poderosísimos en este país, ¿no? E incluso en medio de la pandemia, en el 2020, en septiembre, un movimiento importante, pero con grandes confusiones en la orientación política, por la conducción que tenía, etcétera, etcétera. Entonces la gente pelea y se resiste, pero necesita claridad política. Y en ese sentido, yo creo que, bueno, yo hablo en esta actividad como académico, pero en realidad he sido militante de izquierda desde la secundaria, por si no se había notado, por si no se nota. Bueno, la gente en Costa Rica me conoce muy bien, así que, pero soy militante de izquierda de la secundaria. Entonces, la realidad es que hay un trabajo político que hacer y hay que tener a la compañera que preguntó, la compañera o compañero que preguntó una cosa que es fundamental en este negocio, comillas, es tener confianza en lo que hacemos, ¿no? El capitalismo es un desastre, ¿no? Las contradicciones sociales del capitalismo, los desequilibrios, ¿no? Que ya han sido señalados. O sea, los desequilibrios y las contradicciones del capitalismo son tan brutales, ¿no? Que incluso le salió mal la globalización neoliberal. Una cosa extraordinaria. Cualquiera que haya vivido en los últimos 25 años, ¿cuántos artículos se escribieron celebrando la globalización capitalista como la creación creadora de riqueza, que había sacado gente de la pobreza, etcétera, etcétera? Y hoy resulta que la globalización capitalista en clave neoliberal fue un desastre. Un desastre. Y casi todas las élites de los países metropolitanos se retiran, ¿no? El libre comercio se subordina a las consideraciones geopolíticas, ¿no? El resultado paradójico del libre comercio, ¿no? Hace 30 años, 25 años, 10 años, 20 años, Obama todavía era un gran propulsor, y Clinton, demócratas, el libre comercio,
¿no? Y los países celebraban cuántos tratados de libre comercio habían celebrado con el mundo entero. Me acuerdo que los gobiernos chilenos alardeaban de que habían firmado 30 tratados de libre comercio y que era el país que batía récord, iba a entrar en el libro de Guinness, ¿no? De más tratados de libre comercio firmados. Y hoy es un desastre porque el libre comercio, Estados Unidos deslocalizó puestos de trabajo hacia China, la India, México, para abaratar los costos, y la globalización neoliberal, libre comercio, le pateó en contra. Y hoy en día lo que vemos es que Estados Unidos se retira de esa política. O sea, las contradicciones del capitalismo son insuperables y producen cada vez que parece que salen del atolladero, acaban produciendo nuevos elementos de crisis. Entonces, me parece que primero hay que tener confianza en lo que hacemos, en que tenemos la razón, ¿no? En que el mundo en el que vivimos, como ya hemos dicho varias veces, tanto la compañera Datri como yo, no tiene futuro, ¿no? Esos claroscuros de que hablaba Gramsci es la crisis civilizatoria, y aparecen todo tipo de monstruos y de confusiones, gente que sale a pelear, pero con una conciencia racista o xenofóbica. Los chalecos amarillos tenían confusión, una parte de los chalecos del movimiento de los chalecos amarillos tenía confusión. No hay de otra. Hay que tener confianza en que tenemos razón, de que el capitalismo no tiene futuro, ni siquiera el capitalismo neokeynesiano maquillado. Entonces, lo que corresponde es seguir explicando, hacer todo el esfuerzo posible en poder ser entendidos y, sobre todo, organizar, desarrollar la capacidad de organización y resistencia de los explotados y oprimidos, y coordinar las distintas agendas, ¿no? Sobre todo en Costa Rica, ¿no? Es muy importante que las reivindicaciones del movimiento de mujeres se vinculen a el resto de las reivindicaciones de los sectores populares, ¿no? Eso es fundamental para potenciar todas las luchas, ¿no? Eso me parece que es la tarea que tenemos por delante, y no digo nada genial, ¿no? Es lo que hay que hacer, ¿no? Tratar de avanzar en eso. Porque es la única forma de construir una salida positiva. Muchas gracias. Ah, bueno, y otra cosa, porque la derecha no tiene respuestas. No solo el capitalismo no tiene futuro, sino que la derecha no tiene respuestas. Es imposible. Me explico, la derecha puede tener 1, 2, 3, 4 triunfos, éxitos, pero no puede resolver. Entonces, las contradicciones son reales, lo que tenemos es que explicar cuál es el contexto en que vivimos y qué salidas posibles hay. Muchas gracias. Sí. Bueno, agradecerle mucho a Andrea, que debe estar tardísimo allá, ¿verdad? Seguro son las 11 de la noche, me pensé hace un rato. Son las 11 de la noche, Andrea, allá. No, son las 10 de la noche. Ah, está bien. Entonces, muy buenas noches y muchísimas gracias a los dos, compañero y compañera, por trabajar estas horas para hacer esta discusión tan importante. Muchas gracias, Esperanza, y un gusto, Andrea. Hasta la próxima. Gracias por la invitación y especialmente agradecerle a Roberto, porque realmente ha sido muy gentil en compartir este panel conmigo, y por las cosas que dijo sobre mi trabajo y mi militancia. Muchas gracias. También a las compañeras que hicieron asistencia, muchísimas gracias. También, claro. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos vemos.